Oli, Oli. hello. ¿Cómo están, Ah, gente? hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Analizando. Analizando. Hello, Chan, hello. chan. Ana Chan, Mars, chan, ¿cómo chan. estás? Bienvenida. Oye, bien, bien, aquí andamos. ¿Tú qué tal, Ana Pau? Pau, pau, pau. Muy bien, muy bien. Aquí andamos igual, echando los últimos. Discúlpenme, una ¿Echando qué? interferencia. El, bien, bien, pues aquí con los últimos partidos del Mundial. Ya sé. Ya sé, amigos, yo le voy a España. Y yo también lo voy a España, tengo que Sí. decirlo. Ay, no, o sea, tenía un poquito de fe hoy bueno, es que hoy fue el Francia-España, para los Ujú, que, digo, para los que sepan el día que estamos de la banda. ya Tenía sé. un poquito de, yo tenía un poquito de fe en Francia, más que nada ¿En por Francia? Mbappé. Pero nada, digo, España, 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 España. La Sí, neta, sí. sí, no, juegan Muy, impresionante, no manches. yo sí estoy muy satisfecha con el resultado de hoy, así que Sí, venga, venga España. venga, 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 si se puede. Y Así mañana, que ya Argentina. sé, a ver qué pasa mañana, oigan, esto está muy interesante. Chan, chan, Pero bueno, chan. a ver, esperemos que gane el mejor, que gane el mejor, pero que Ay, gane España. sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, amigos, ustedes no sé, cuéntenos quién quiere que gane, Sí, a pongan en quién los le van. comentarios. Bueno, no, porque para este momento ya se Sí, acabó el mundial. Pero bueno, ¿quién ustedes creían que iba a ganar? ¿quién era su favorito? Exacto, Exacto. ¿Quién exacto, era su exacto. favorito? Sí, 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 porque estamos grabando una semana antes. Entonces. Ya sé. Pero bueno. Pero bueno, gente, ¿cómo están? Vamos a empezar con este episodio. Sí. Vamos a Em, empezar con nuestro tema de Vamos a hoy. empezar, Pau. Pau, si te dijera que probablemente eres mucho más resiliente de lo que crees, y le pregunto a la gente lo mismo. No me respondas todavía, no respondan todavía, porque al final del episodio quiero que vuelvas a hacerte la misma pregunta. Nos vamos a volver a cuestionar eso. Cuando planeamos el episodio, gente, al principio lo quisimos ver así como eh, o sea, cómo trabajar la resiliencia, no desde Ujú, una perspectiva ni teórica ni nada. Entonces, lo que decidimos fue platicar con ustedes, eh, justamente más allá de la definición de resiliencia, es cómo podemos notar la resiliencia en nosotros mismos. Entonces, por eso empezamos con esa pregunta. Entonces, pues hoy en día escuchamos la palabra resiliencia, la podemos ver en muchos lados, o sea, creo que realmente todo, es como la palabra éxito, ¿ubicas? Que es como ajá, sí, que de la palabra éxito todo el mundo tiene su definición y nada, para mí el éxito, no sé, no son los errores, el aprendizaje, ¿no? O sea, cada sí, quien sí. tiene su definición, cada quien tiene su camino Y su y, forma. y su forma. Y yo creo que la resiliencia es como parte de esta rama de palabras que cada quien pues la adapta. Y creo que uno de los errores que hemos cometido, y con eso empiezan los dilemas en analizando, es que creemos, o muchas personas piensan, que ser Ujú, resiliente es aguantar todo. Es el nunca llorar, sí, el hacerte el fuerte, el no, yo soy resiliente, porque nunca, nunca, nunca me he equivocado, sí, sí, porque, sí. ¿no? Todas estas cuestiones y creo que la resiliencia no va por ahí. Desde mi perspectiva, puede ser que alguien me diga, estás mal, está bien, pónganlo en los comentarios ahí. Y yo, quien diga que estoy equivocada. Pero bueno, en este caso queremos hablar de la resiliencia desde una perspectiva de que no significa que nada te duela, que nada pase, que nada malo pase,
Ujú. y desde una perspectiva como muy fuerte, muy empoderada, muy todo. Si no, vamos a hablar desde una perspectiva mucho más vulnerable, mucho más humana Y mucho más real, ¿no? y mucho más real. Sí, porque en la realidad, y vaya la redundancia, la resiliencia tiene que ver mucho más con los momentos vulnerables, bueno, como lo mencioné, con los momentos ante el error, ante la presión, ante la adversidad, que realmente en los momentos lindos, ¿no? Creo Sí. yo. ¿Qué opinas, Pau Pau? Sí, bueno, creo que eso que mencionas sí es bien importante. Como que la resiliencia se puede entender como aguantar todo, ¿no? O sea, como que sí, o sea, como que ay, yo soy como tan resiliente o soy como tan bueno para solventar los problemas de la vida que, que como que nos hacemos a la idea de que resiliencia es, por ejemplo, no llorar porque algo te angustia. Ujú. Sí, o como mantenerte súper fuerte, súper, no sé, por ejemplo, cuando pierdes a alguien, o sea, que fallece algún familiar o Sí, pierdes sí, una sí, amistad sí. que quieres mucho, o sea, como que no es que es súper resiliente porque no llora, porque se mantiene súper firme, porque, y pues no necesariamente, o sea, la resiliencia no tiene nada que ver con que sientas o dejes de sentir algo, ¿no? O sea, sino con cómo aprendes a superarlo, creo yo. Exactamente. Sí, justo, justo. Y es a lo que queremos, pues, empezar a entrarle, ¿no? En este episodio. ¿Cuáles son esas como, es que ni siquiera son pasos, ¿no? O sea, son como características que vamos a ir, pues, platicando Ujú. sobre justamente qué es esta resiliencia y pues al final a ver cuántos puntos sacamos ahí. Ya sé. No, sí, sí, bueno, lo resumimos como en 10 puntitos, que a ver, yo creo que Ujú. nadie vamos a hacer, o bueno, a lo mejor hay algunos que somos como muy fuertes en unos y a lo Exacto. mejor un Sí, no poquito están más, parejos. sí, exacto, o sea, como un poquito más frágiles en otros, pero em, pues es que, a ver, este tema, obviamente tú desde la psicología lo entiendes muchísimo mejor, creo yo, pero también depende mucho pues de tu personalidad, de tu carácter, de lo que viviste, o sea, como Sí, que es sí, sí, contexto, exacto, cultura, personalidad, infancia. carácter, sí, 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 Ujú. sí, sí, porque no nada más es, y digo, justamente ahorita que mencionas la psicología, justamente no nada más tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con cómo hemos visto, de acuerdo a nuestro contexto familiar, mamá, papá, tíos, abuelitos, etcétera, cómo hemos visto que ellos han manejado esos momentos de adversidad y uno Claro, aprende de ello. Digo, obviamente, o sea, lo puedes tomar si, o sea, si dices como, no manches, o sea, como que sí sirve, ¿no? Pero realmente, así como decimos que infancia es destino, cosa que, bueno, ya, luego platicamos de eso, pero la resiliencia creo que es algo como muy adaptable, muy adoptable y adaptable, o sea, que uno mismo como que lo ve en otras personas, más que nada pues en nuestras figuras paterna, materna, y decide cómo adaptarlo a las propias vivencias, ¿no? sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, al final, y bueno, justo una de las cosas que queremos como averiguar o ir llevando la reflexión del día de hoy, pues es a entender si la resiliencia es algo con lo que nacemos o es una habilidad que podemos ir desarrollando, ¿no? Porque pues es bien Exacto. fácil decir, no, pues es que llega un problema y como lloro, me siento mal, me agüito, me siento triste, lo que sea, pues no soy resiliente y ya nunca lo voy a No, hacer. Y pues yo sí, creo que sí, no. sí. Ujú. Sí, O sea, justo tocas un punto muy importante porque en el momento muchas veces no se siente como resiliencia. ajá, exacto. Que justo ahorita que empecemos a nombrar como los puntos, como nuestras, no, como conclusiones, ¿no? Como los puntos Ujú. que mencionamos para el episodio, eh, justamente les voy a preguntar una cosita, pero tiene que ver mucho con lo que estás diciendo. O sea, creemos que la resiliencia viene, ¿cómo decirlo? O sea, es como como el superpoder, como la acción ya que va saliendo. Y Ujú. realmente la resiliencia es desde que aceptas la emoción, desde que aceptas el duelo, desde que aceptas
el error, que es parte del proceso. Desde ahí viene, desde que lo sientas, desde que te pegue, por así decirlo, Sí, hasta cómo vas a hacer para salir de ahí, ¿no? O sea, no, realmente no es un destino, sino es todo el proceso, la resiliencia. sí, sí, no, definitivamente, ¿no? Yo creo que, eh, como dices, o sea, como que en el momento uno lo puede vivir y decir, no, es que no estoy pudiendo con esto, pero después cuando sales, pasa el tiempo y volteas hacia atrás, dices, pues no manches si pude, o sea, con todo Ujú. y todo, salí Y adelante, ahí, ¿no? ajá, y ahí es cuando realmente notamos la resiliencia. Y cuando también la ejercitas, o sea, porque pues como cualquier cosa buena o cualquier cosa virtuosa, o sea, si tú quieres ser paciente, ¿no? Y dices, no, pues es que yo quiero ser, pues a ver, la paciencia es un ejercicio, ¿no? Y hay personas que pueden ser más pacientes, hay otras que son menos pacientes, pero al final de cuentas la tienes que ejercitar, entonces, si estás atascado en el tráfico, es una buena oportunidad para ejercitar tu paciencia, por ejemplo, ¿no? Este, porque pues no se nos da, sino que es algo que ejercitamos o que hacemos. Exactamente, Entonces, pues lo mismo para la resiliencia, creo yo. exactamente. Creo que la primera pregunta que podemos dejar aquí para la audiencia es, ¿la resiliencia se nace con ella? O sea, nacemos resilientes, o sea, como con esa habilidad más o menos Ujú. desarrollada, pero ¿nacemos con ella o la desarrollamos, Hola, no? ok. ¡Tan, tan, Enigma, ustedes, bueno, tan! esto lo vamos a dejar, creo que como una pregunta, retórica, o sea, para que te la hagas a Sí, ti mismo. sí, sí, se va a dejar ahí Em, en YouTube también para que la respondan. ¿Qué creen ustedes? Ujú, No, también en sí, Spotify. Ahí. y bueno, ahora en Spotify, amigos, corte comercial, estamos ahora ya en Spotify, así que síganos, escúchanos, también por ahí nos pueden Así comentar qué es. opinan. La resiliencia, nacemos con ella, la desarrollamos, O de las dos. o ambas, O no tenemos nada de resiliencia hasta que pasamos por cosas. ujú, hasta que vivimos, hasta que tenemos experiencias. Entonces, igual, pues Comercial. platíquenos. Ujú. Pero Platíquenos y sí, justamente, suscríbanse ahí a Spotify, a nuestras redes. sí, Y aquí a YouTube. también a YouTube, Y yo, obviamente. Em, pero bueno, justo es cuando vemos nuestra vida hacia atrás, creo que es cuando podemos analizar los momentos en los que han sido muy difíciles y que hemos sabido Ujú. salir adelante. Entonces, como que eso nos debería, al menos yo lo pienso así, como de dar confianza, de decir, bueno, pues en este momento, con esta situación difícil, pude salir adelante, pues probablemente con otras situaciones difíciles que vengan, pues voy a poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Justamente. Bueno, ¿te parece si empezamos, Pau? Dale, Con dale. el primer punto. Bueno, de que Excelente. empecemos, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que todos, incluyéndonos, pensemos en el momento más difícil que hemos vivido, o uno de los Ujú, más difíciles. Un momento difícil que hayan vivido. No importa si fue hace muchos años, si fue ayer, si fue el día que sea, no sé, hace una semana. Y quiero que se pregunten qué hicieron para salir adelante. Porque probablemente, desde, o sea, ahí ya había resiliencia, la llamaran o no así. Entonces, quédense con ese momento para poder empezar con este episodio, porque al final vamos a retomar las primeras preguntas y vamos a ver qué tal nuestra resiliencia, qué tan, ¿cómo decirlo? Y yo, qué tan buena definición traemos de resiliencia. ujú. Y yo, y yo 10 ¿cómo se dice? 10 maneras de, 10 maneras de ser resiliente. Sí, con los puntos, ¿no? O sea, o qué, cómo, o sea, cómo son las características de una persona que es Resiliente, resiliente ajá, o que pues ha demostrado resiliencia, ¿no? Y entendiendo la resiliencia como esta capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad. Así que, exactamente.
vamos a ir abordando cada uno de estos puntos, que obviamente esto es una reflexión, pues, o un análisis personal, ¿sí? De lo que hemos Obvio. Sí, sí, observado, sí. de lo que consideramos que, pues, tiene una persona resiliente. Pero creo que uno de los puntos más importantes y el primero es que las personas resilientes no evitan sentir. No, o sea, no Ujú. es como decíamos, no es como una negación a la situación o una negación al sufrimiento, sino que atraviesan esa situación, ese sentimiento, ese duelo, ese sufrimiento Exacto. y, o sea, no es como que lo nieguen, ¿no? Sino No lo que evitan. Ajá. no lo evitan tampoco, sino que lo viven y lo atraviesan con paciencia, creo yo. Sí. Y pues no se trata de esconder lo que sentimos ni de no llorar, sino que simplemente entender qué está pasando y, y caminar a través de eso. Exactamente, es pasajero aparte, o sea, no te puedes quedar dentro de la emoción. Y bueno, vamos a pasar al punto número 2. Ya una vez que hablamos un poquito pues, que la resiliencia no es precisamente como que esconder lo que sientes, ¿no? O sea, o querer negar el sufrimiento o las emociones. Creo que el punto número 2 es un punto muy importante. Y yo lo digo porque, a ver, yo siento que a mí me falta un montón, pero creo que las personas que son resilientes saben pedir ayuda cuando la necesitan, ¿no? Em, Ujú. Porque, o sea, como que creo que está este estereotipo de que no, es que si no puedes tú solo, no puedes. Y Sí. la verdad es que los seres humanos, pues nacemos en una comunidad, ¿no? O sea, tú naces en una familia, tuerta, mocha o como sea, pues al final de cuentas, tienes que hacer comunidad con otros, hacer comunidad, es decir, no podemos vivir solos, o sea, los seres humanos somos seres sociales, entonces Ujú. parte de esta resiliencia es saber pedir ayuda cuando algo escapa de nuestras fuerzas y pues bueno, o sea, eso en lugar de hacernos débiles, creo que nos hace, o sea, nos hace más fuertes. Al final de cuentas, estar unidos nos hace fuertes. Sí, claro. Sí, justo nada, más complementando el punto, eh, porque creo que es algo que nos pasa, pues no sé si a todos, pero al menos a mí, no solo a mí, no, pero algo que pasa mucho dentro de este punto es que sentimos que no fuimos lo suficientemente resilientes. Sí, Ujú. o sea, tenemos que pedir ayuda, o sea, lo vemos así, como de, como de Sí, no pude, entonces tengo que pedir ayuda, entonces estoy siendo débil no estoy pudiendo con la carga, ¿sabes? O sea, y muchas veces se siente así, como que se siente, no como de, no como de, a ver, voy a actuar, o sea, necesito pedir ayuda a un experto, alguien que me guíe, ¿no? O ujú, sea, no se siente así. Muchas veces, bueno, yo creo que habrá quien se identifique con esto. Muchas veces también lo sentimos al principio como de, voy a tener que pedir ayuda, entonces ya no, ¿cómo decirlo? como El que ya simple no hecho de que también soy, te quiten la carga, ajá, como que te quiten sí, la carga, se siente así como de entonces que ya, o sea, ya fui una débil y ya no pude con eso, ¿no? sí, sí, como que el hecho de compartir la carga o de pedir ayuda, como que Exacto, siento que te, o sea, tú mismo o tú misma como que piensas que por compartir no eres como lo suficientemente fuerte, ¿no? exacto, Y pues bueno, o sea, creo que al contrario, o sea, eso necesita muchísima más madurez, o sea, entender que no estás solo en este mundo y que no venimos solo ujú, y que exacto, la verdad, mm, pues puede venir de muchos lados, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo hablo por mí, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, pero porque siento que como que no quiero cargar al otro con mis problemas, ¿sí me explico? sí, también me pasa. Pero, pero la verdad es que cuando el otro llega y como que se ofrece oye, te ayudo, oye, o sea, como que al Y tú final sí, descansa, ¿sabes? O sea, como que dices, ay, sí, Eh, pero, pero bueno, pueden venir de muchos lados, ¿no? Incluso, pues a lo mejor alguien que tenga un tema
de soberbia, pues Ujú. obviamente dices, o sea, no porque, no lo digo porque yo no lo tenga, porque a ver, pues todos tenemos cierto ego, ¿no? O sea, al final, pues Sí, todo sí, el sí. mundo cargamos con nuestro ego propio, pero pues alguien que sea demasiado egoísta probablemente dice, no, pues a ver cómo yo salgo de esto, pero yo, porque yo debo de poder. Y pues no siempre se puede, ¿no? Y ahí es bien importante el tema de la psicología porque siento que cuando hay un problema fuerte en tu vida, es muy iluso pensar que nosotros nosotros todo podemos todo. O sea, la verdad es que es muy iluso. Y yo porque lo he Sí. experimentado, ¿no? Y pues probablemente tú también, o sea, el hecho de decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, voy a buscar una terapia seria en este momento porque sí, verdaderamente esta situación me afectó o necesito otra Ujú. opinión o que me ayuden a verlo desde otra perspectiva. Y cuando uno da ese paso, la verdad es que pues aprendes un montón. Ah, es una pinche liberación, o sea. Sí, o sea, dices, no Sí, sí, manches, o sea, yo no había sí. visto esto, yo no había... Entonces Ujú. agradeces esa ayuda, ¿no? Sí, y justamente me ha pasado, o sea, que muchas veces, luego mi terapeuta yo creo que en su mente me regaña. Bueno, en algún momento me lo dijo hace muchos años, como que yo tengo el umbral del dolor muy alto. Entonces yo soy mucho de aguantar, 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 Sí, ya aguantar. sé. Y Sí, ya soy. cuando ya no puedo ni con mi alma, cuando ya me tienen todos hasta la madre, ya estoy enojada, ya no sé ni Explotar. qué carajos, ajá, cuando ya estoy así, es como de, puedo tener una sesión. Y mi terapeuta es como de, traes 20 cosas, o sea, y yo sí, o sea, y eso es algo que también me ha costado como, o sea, Sí, y no por la terapia, yo amo ir a terapia, de verdad ha sido lo que más me ha ayudado en esta vida. Pero es una resistencia propia de no, sí puedo, no, sí puedo, yo lo soluciono, y ya como de la emoción, y sí, no sé qué. Y de verdad, cuando salgo de esas sesiones de terapia, que yo creo que mi terapeuta dice, no, te dejo a ti 2 horas seguidas, porque no, 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 o sea, puedo pasar casi la sesión completa hablando yo así, hable y hable y hable y hable y hable, y esto y el otro, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y sí, justo, tiene que ver con eso, también hay que aprender a soltar. Y cada vez he aprendido eso de la mejor manera. O sea, ya cuando siento que traigo un poco de carga, que traigo ya asuntillos y todo, ya saco mi sesión, ¿no? Digo, pero, pero sí, al principio me costaba un montón por mi umbral cuesta un del buen. dolor, porque eso no nada más se ve en una cortada o en algo así, sino también en las cosas emocionales, o sea, que Sí, tanto aguantas, así como yo no, aguanto, y yo eso, aguanto, yo aguanto, yo aguanto y no manches. o sea, eso es fundamento de enfermedades físicas. Ujú. O sea, las personas que estamos acostumbrados a tragarnos las cosas, y a ver, yo me incluyo 100%, o sea, Sí, 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 sí. Yo aguantar, sí, sí, a sí. decir, al final de cuentas tu cuerpo lo saca de alguna manera. O sea, por lo Sí, general es con algún problema de salud, con, no sé, X, ¿no? Pero sí, o sea, siento que esta idea de que tenemos que ser como fuertes todo el tiempo y esta falsa idea de resiliencia, o sea, de que no, no, es que es súper resiliente porque pues sola y porque no sé qué, esconde, o sea, es falso, o sea, esconde mucho dolor adentro, ¿no? sí, Y mucho dolor que no se expresa. Y pues eso no es ser resiliente, ¿sabes? Este, sí, o sea, no. no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eh, Justamente como que este tema me lleva mucho al área de cuidados paliativos, o sea, los pacientes que yo he tenido en cuidados paliativos, en general en el programa que llevamos en el hospital donde yo trabajo, Sí, pues obviamente son pacientes con enfermedades terminales que no se van a recuperar, o sea, están no necesariamente en una fase terminal, pero sí tienes una enfermedad que sabes que ya no va a tener solución. O sea, que realmente lo que te resta en la vida es como la mayor calidad de vida que puedas tener. Es, y me acuerdo mucho de una tanatóloga que nos daba unas sesiones porque pues nos dieron ciertas capacitaciones especiales para ver ese tipo de pacientes y pues yo lo veo obviamente desde el área nutricional, pero bueno, entra psicología, entra el anestesiólogo para el manejo del dolor y varias cosas. Y me ujú, acuerdo que una tanatóloga nos decía, cuando hablaba de resiliencia, con ese tipo de pacientes, por ejemplo, dice es que el paciente, este,
está haciendo, o sea, aunque tiene una enfermedad terminal y aunque uno parezca que le digan, es que ya está desahuciado, porque así, o sea, desahuciado es que pues ya no se va a curar, o sea, que ya es algo Ujú, terminal. Como que pareciera que el paciente dejó de ser resiliente, ¿sí? Porque ya no está saliendo adelante de la enfermedad, dice, pero no tiene ni idea del momento, o sea, es el momento en el que más resiliente eres, porque sabes que es una resiliencia permanente, o sea, eso no se va a ir, ¿sabes? ujú. Entonces, y ella nos Qué decía cabrón. el acompañamiento que pueden tener los profesionales de la salud, los psicólogos, es ayudar al paciente, los tanatólogos, por ejemplo, porque muchos pacientes en cuidados paliativos, pues ya empiezan a ir con el tanatólogo antes de despedirse de esta vida, pues porque al final pues están entendiendo que se van, ¿no? Entonces, Claro. Ay, decía qué fuerte. ella nos decía, estuvo muy bonita esa capacitación, también muy fuerte porque pues es doloroso, obviamente, este, y porque también nos encariña, no solo para la familia, sino pues tú como profesional de la salud como que ves todo y convives con la familia y con el paciente, entonces pues también a veces llevas esa carga, ¿no? Pero sí es que realmente el acompañamiento es esencial porque pues es como tomar al paciente de la mano Ujú, y ayudarlo a caminar hasta el punto pues donde sabe que ya terminó todo, ¿no? Pero ese acompañamiento es tan importante, dice, porque el paciente no se siente solo, a pesar de que está en el momento de mayor resiliencia de su vida, porque pues, ¿cuándo puedes ser más resiliente que cuando sabes que ya, sí, o sea, que la vida que te estás despidiendo en pocas palabras, ¿no? Entonces, yo decía, wow, o sea, yo no lo había visto hasta ese momento y dije, o sea, qué importante es acompañar, ¿no? Y tanto sí, tú sí, si sí, estás sí. dentro del problema. Digo, este es el ejemplo de una enfermedad, pero pues puede haber mil situaciones en las que necesites compañía, ¿no? Una separación, em, la pérdida de una amistad, una situación financiera que te llevó a no sé, a una deuda que estás como ya desesperado, por ejemplo, por salir adelante, ¿no? O sea, como que todo eso es la compañía de un amigo, de una persona que te ama, de tu pareja, pues al final es tomarte la mano y decir, ¿sabes qué? O sea, aquí vamos, o sea, no, aunque nada más te sirva de soporte emocional, si Sí, quieres sí, verlo sí, así, sí. pero pues vamos juntos, o sea, no estás así como que tú sola frente al problema o tú solo frente al problema. Entonces, eso es súper, súper importante, aprender a pedir ayuda y a aceptar esa ayuda también. Wow, qué cañón lo que cuentas. Y súper cierto, súper. Qué fuerte. Sí, es algo, bueno, de hecho, digo, en psicología, bueno, al menos en mi carrera, yo también llevé la materia de psicología de la edad adulta y dentro de eso, pues sí te enseñan todo lo de Ujú. los cuidados paliativos. Y sí es algo como, bueno, más que muy fuerte, o sea, es fuerte por lo que se está viviendo, pero es algo, bueno, a mí se me hace como muy bonito, muy sensible, muy vulnerable y creo que Sí. justamente por lo mismo describe una resiliencia distinta, bonita, Ujú. importante, o sea, es como cómo vas a cerrar el ciclo de la vida, o sea, no es un ciclo y pasas a otro, no es un cambio, Sí, es el ciclo de tu vida, ¿no? claro. Entonces, digo, ya me desvío un poquito, pero es que se me hace, es algo muy impresionante y un gran ejemplo de resiliencia, ¿no? Es ir cerrando literalmente, pues como los candados de tu vida, ¿no? O sea, No, sí, literalmente. O sea, es sí, eso. No, y, o sea, es un tema, porque ahí, digo, es un ejemplo a lo mejor muy real, sí, pero ahí no nada más la resiliencia viene del paciente, o sea, también la resiliencia viene de los familiares, porque pues tú cuando eres familiar y ves a tu familiar o tu exacto. pastor, sí, a tu familiar Que lo se ves está mal, despidiendo. pues obviamente tú también entras en un proceso de resiliencia, ¿no? Claro que sí. Y el, y el profesional de la salud, por ejemplo, de este lado, tú también acompañas al paciente en eso y a lo mejor el problema no es tuyo como tal, No, pero lo sientes, pero te al llevar, ajá, empatizas, o sea, eres un espejo finalmente, o sea, el hecho de tu sensibilidad.
No me dejes hablando sola. Y bueno, pues ya después de hablar de este tema tan sensible, vamos a pasar al siguiente punto que consideramos importante. Es el tercero, que es las personas resilientes cambian de plan sin sentir que fracasaron, ¿no? Entonces, muchas veces cambian los planes por tu propia iniciativa o a veces por las circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, pues que eso no te lleve a pensar que ya eres un fracasado o que no estás siendo resiliente porque pues uno a veces se adapta a las situaciones, ¿no? Sí, justo. Y creo que digo, yo tengo el ejemplo perfecto. Ay, sí. No, pero yo tengo un buen ejemplo. Por ejemplo, ahorita yo con mis diarios, bueno, con mi libro que acabo de publicar, justamente tuve un ejemplo perfecto cuando compré unos sobres y el pinche diario no entra. O sea, tengo el sobre Sí, pero y no no daban la entra, medida. no entra. Y entonces ahí me tienes así, ¿no? Y yo, ay, perfecto, yo tengo mis sobres, todo, bla, bla, bla. Y literalmente yo, ¿cómo que no entra? O sea, literalmente yo así que sí. Y dije, no, no voy a doblar el libro, o sea, pero no sabía cómo. Y fue mi momento resiliente, porque de verdad que dije yo, a ver, ¿qué hago? O sea, mi cerebro dije yo, no puedo. ¿Cómo decirlo? Si me quedo aquí trabada en a huevo meter el diario en el sobre, se me va a romper el sobre, se me va a doblar el diario El horrible. diario, sí, Dije, no. Entonces, pues ya, fui a la tienda, compré otros, los medí y sí. lo que fuera. Pero son momentos en los que como que uno siente, o por ejemplo, con los mismos videos que ya pueden encontrar también en YouTube. Y, o sea, es entre anuncio y entre ejemplo, vaya. Pero justamente, y no nada más me pasa con los de analizando, también me pasa con los de aceptarte, que hay momentos en los que, por ejemplo, subes un video, pasa un día y tienes dos vistas y tú, ¿no? O sea, y son momentos en los que tú dices, chin, que no funcionó, qué pasó, ¿sabes? Ujú. O sea, y son momentos en los que tienes como la opción de decir, ay, ya no me quieren escuchar, no, ya no, ya valió, a nadie le interesa, ¿no? Sí, O sí, sí. decir, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer para promocionarlo? No, pues hago videos pequeños de los voy subiendo y los invito a que vayan a ver el video completo en YouTube, ¿no? Y hago esto y hago el otro, ¿no? Digo que son cosas que, digo, hay mil ejemplos de pues de la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí esos son mis más recientes, o sea, que ha sido como de, ok, ¿qué hago? Entonces cambio la estrategia, entonces hago esto. Y creo que algo muy importante aquí es que no es el borrar, o sea, no es el cerrar, el borrar, el no, entonces ya lo quito para que no se vea que solo tiene dos vistas, ¿no? De qué pasa, ¿no? O sea, si no es al Sí. contrario, ya lo tengo arriba, ¿qué voy a hacer con esto, ¿no? Y te digo también, por ejemplo, con mis diarios, ¿no? Con los sobres, y yo dije, no, pues, ¿qué hago ya? Compré otros, lo que sea, ¿no? Ya. Pero son cosas que uno también decide, o sea, uno Sí, también decide y dice, ok, a ver, no lo voy a borrar, voy a aprender. Ya vi que el horario no me funcionó, ya vi que, no sé, tal vez debí de haber medido el sobre, ¿no? ¿Cómo voy a reaccionar ante eso, ¿no? Y creo sí, que eso es claro. parte de la resiliencia, cómo lo piensas, o sea, cómo reaccionas y cómo lo vas a solucionar. Porque siento que hay momentos en los que también el sentir que vas a solucionar se siente como de solucionar, ¿cómo decirlo? Como que se siente como que la palabra previa a buscar solución es un error. Y muchas veces, Ajá. y no lo siento así. O sea, también es esta parte de decir, bueno, ya aprendí, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿No? No, no siempre es me equivoqué, error, bla, 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 todo lo malo, ¿cómo lo soluciono, no? Sí, no, y creo que, a ver, eso nos conecta un montón con el siguiente punto, ¿no? Porque, pues obviamente ahí entra mucho tu diálogo interno y ese es otro punto que queremos tocar, Exactamente. el punto número 5, que es
las personas resilientes cuidan cómo se hablan, porque en ese momento, por ejemplo, del tema del diario, ¿no? O sea, tú ahí podrías decir, podrías haberte dicho que, a ver, la mayoría lo hacemos, pero, ay, no sé, o sea, a ti misma, Pendeja. decirte, no sé, es que qué tonta, cómo no te pudiste Sí, haber dado sí. cuenta, no Así sé que qué. no mames, pendeja, ¿cómo compraste Ajá, eso? sí, ¿Cómo hiciste eso? Sí, y es que es sí, en o sea, serio. yo sí me hubiera Y dicho es eso a como, mí misma, sí, decir, es que qué tonta, cómo no sé qué, pero, a ver, pues, o sea, pasa, o pues sea, pasa porque nunca en pasa. tu vida lo has hecho y hasta que no haces algo no te percatas. Exacto. O ¿Y sea, qué según tal tu si cerebro es muy compraba? fácil, pero Ajá. no, o sea, no siempre es tan fácil, o sea, no es que sea difícil, pero es que hay cosas que no registras hasta que no te suceden. Sí, sí, ¿y qué tal? O sea, por ejemplo, yo también lo pienso como de, ¿qué hubiera pasado? O sea, a ver, porque hay 20 cosas que pueden pasar. Tal vez compro los sobres correctos y ¿qué tal si por alguna cuestión se me mojan y valen? Es lo mismo, tengo Sí, que solucionar, o sea, no fue o se nada los más come el Gala o se tamaño, los o come sea, Link sí, y sí, o se sea, los hay comió mil mi perro. cosas, pero hay mil cosas, Sí, ¿no? Pero justamente es el diálogo interno de decir, ok, sí, bueno, ya, en este caso fue el tamaño. ¿Qué tengo que hacer? Pues comprar otros, ya, sí, punto. ¿no? Y creo que el diálogo interno es muy importante ser muy sabios, ¿no? Al momento de hablar contigo mismo y de escuchar tu propia voz, Sí, porque creo que tienes que llegar a un equilibrio en la parte de decir, me habla a mí mismo con paciencia, o sea, con comprensión, de decir, ah, no manches, pues yo no sabía esto. sí, eh, bueno, pero ya sé, o sea, la siguiente ya sé que tengo que considerar, pero sin llegar a justificar absolutamente todo lo que haces mal, ¿no? O sea, porque también uno tiene que ser exacto. crítico y decir, ah, no, la neta, pues Sí, aquí sí la la regaste, o cagué sea, ya sabías y o te sí, valió y, yo sabía, ¿sabes? o sea, por ejemplo, yo fui consciente, que la verdad ahí sí no, pero por ejemplo, yo fui consciente de que no lo medí, me valió, los pedí, pues sí, ¿no? O sea, Ujú. eso es Pero distinto. es distinto, o sea, pero ya una vez que sucede, dices, bueno, es que pues no los medí porque en serio, pues sí, de verdad no lo registraba en mi mente, ¿sí me explico? O sea, no me Sí, pasó sí, ni sí, por aquí sí. de que eso fuera a suceder. Entonces, pues, o sea, como que encontrar el equilibrio, pero sí es muy importante que no te ataques inmediatamente, porque la voz interna es la que creo, No, es la más culera. sí, es la que más nos daña, o sea, es que eres una tal por cada no sé qué, y a ver, Sí, o sea, creo así como te pasó a ti, le que, puede haber pasado a cualquier persona en sí, esa situación, ¿sabes? y creo que muchas veces, bueno, algo que yo suelo, bueno, la verdad yo no la aplico tanto, pero sí la he aplicado con jugadores o en mi día a día, sí, o sea, como consejo lo he dado, que yo siempre digo, si te hablaras a ti como le hablas a un amigo, a una amiga que Ujú. la cagó en lo mismo, o sea, si estuvieras viéndote como en un espejo, ¿te gustaría que te dijera, no mames, pendejo, o algo Sí, ya así? sé, O ya sea, sé, y ahí es cuando dices tú, no, obviamente no, o sea, ni se claro, lo diría a alguien, ni me gustaría que una amiga me me lo dijera. pendejeara de esa manera. Entonces ahí es cuando dices, ok, entonces corrige cómo te estás hablando, ¿no? O sea, Ujú. ahora sí que ve y chécate. No, pero sí, y el chiste es cambiar la perspectiva que digo, como les estoy diciendo, o sea, decir, ok, ya, a ver, este es mi problema, ¿qué me faltó? Pues me faltó esto, ya lo aprendí, ya, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, necesito medir el sobre. Entonces voy a Sí. una tienda, tengo los sobres en mi mano, llevo mi diario de emociones y ¡pam! Los mido y digo, sí, sí cabe, ya, No, y a listo. ver, eso te sirve no nada más, o sea, te va a servir a futuro, o sea, no sé, si en algún futuro Sí, X, o sea, quieres mandar una carta, digo, ya no sé si usan las cartas, yo lo entiendo, amigos, pero bueno, es un ejemplo. Este, o no sé, escribes otra la cosa edad. X, sí, ya sé, Y o sea, ahí yo Pau te así como delataste. abuelita de los 60 mandando cartas, pero, pero ya, o sea, ya tu cerebro lo registra, ¿sabes? O sea, ya Sí, sabes que sí, si en algún sí, futuro sí. o vuelves a escribir otro libro, o X, quieres O lo mandar una que invitación sea, en un sobre, o ya no quieres, voy a hacer lo mismo. o sea, vas a decir, ah, no manches, me pasó esto con el diario, la siguiente vez que quieras hacer algo parecido, tengo que acordarme de medir, ¿no? Por poner este ejemplo. Ujú. Y, No, sí, justo. y bueno, eso también, o sea, esa voz interior, cuando la sabemos utilizar, o sea, y no solo utilizar, sino cuando es sensata, sí creo que nos lleva al siguiente punto que es avanzar a pesar de tener miedo, ¿no? Porque entonces
Al Qué menos tú ya no cabrón, eres tu pero sí. propio enemigo internamente. Y sí, sí, porque muchas veces el mismo miedo proviene del qué me voy a decir, o qué van a Ujú. pensar, o qué va a pasar, ¿no? O De sea, tu propio discurso personal. exactamente. O sea, viene de la incertidumbre, del nervio, de en el momento que ya te aventaste y dices tú, ¿y ahora? ¿No? O sea, Sí, em, y sí, justamente esta resiliencia no te va a quitar, o sea, y eso fue algo que también lo leí en un libro que me gusta mucho, pero justamente es eso. Muchas veces el discurso con deportistas, digo, con todo mundo, pero más que nada digo, yo en la psicología deportiva, eh, cuando te hablan del miedo, te hablan de cómo quitar el miedo. El miedo no y, se ajá. quita. O sea, el Es miedo un es mecanismo algo de defensa, ¿no? exacto, es un mecanismo, es algo que nos arma, nos previene de que algo malo nos pueda pasar, solo que nuestro cerebro es Sí, muy catastrófico. Entonces, el chiste no es eliminar el miedo, es saber caminar con el miedo y programarnos de cierta manera de decir, ay, tengo nervio, ay, tengo miedo, pero lo voy a hacer porque confío en mí y confío en mi resiliencia para decir, si las cosas no salen como esperaba, tengo manera de salir de ahí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, el miedo yo creo que dejar de verlo como un enemigo como tal, sino más bien como ese mecanismo de defensa y entenderlo así. Y creo que cuando una persona es resiliente, eso es lo que pasa, o sea, que en lugar de tenerle miedo al sufrimiento, al dolor, que a ver, o sea, todos las tenemos mucho respeto porque pues nadie quiere sufrir, o sea, hay que ser Obvio, honestos, pues nadie quiere que le duela nada, pero entender que la resiliencia nos ayuda a abrazar eso y a lo mejor sí, con todo y el miedo y la alerta, decir, bueno, si tengo que transitar esto, voy a tratar de hacerlo de la mejor forma, ¿no? exacto. Sí, 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 justo, em, bueno, no me acuerdo si lo subí a mis redes, no, no me acuerdo, pero justamente yo recuerdo mucho como una frase, a ver si me sale, porque así que te dijera, la tengo escrita aquí, ¿no? Pero que justamente habla de esta transformación del miedo, que dice que en el momento que te das cuenta que el miedo se convirtió en valentía, que cambia todo. O sea, Ujú. ajá, que no es ausencia, es decir, ya vi, o sea, ya lo pasé, ya tuve miedo y ahora esto me hace más valiente, esto me hace más fuerte porque ya, ¿cómo decirlo? Como que miedo desbloqueado, miedo, reto desbloqueado, ¿no? O sea, como que ya lo pasas. Sí, justo. O sea, como que, y aparte, pues eso te va generando como más seguridad todavía, ¿no? Entonces, pues te va preparando, por eso yo creo que la vida te va preparando para los siguientes retos, aunque tú no quieras, Sí, sí, es ¿sabes? como cuando dicen que vas a subir de nivel, ¿no? Que la Ujú. vida te Sí, pero pone pues los sí, retos más complejos. así es. Y y bueno, creo que también, o sea, hablando de la seguridad personal, nos lleva al punto número 7, que es, las personas resilientes reconocen sus fortalezas y sus límites, ¿no? Y aquí como que creo que engloba un poquito varios de los puntos que hemos hablado, pero quizás nada más sería importante mencionar que una persona resiliente es una persona humilde en el sentido de que entiende hasta dónde puede dar, hasta dónde es su capacidad, hasta dónde puede sostener, hasta dónde puede atravesar el problema y hasta dónde no. Entonces ahí es donde entra pedir ayuda, pedir acompañamiento. ¿Por qué? Porque entiendes que esto ya sale de ti, ¿no? O sea, sale de tu propia capacidad y no porque no seas capaz, sino porque cada uno también cargamos con situaciones diferentes, ¿no? Y pues reconocer que uno, no, hay cosas que no puedes manejar bien, que están fuera de tu alcance, o que a lo mejor no eres súper bueno para todo, o para atravesar todas las circunstancias o Ujú. situaciones, pues tú solo. Y bueno, pues por eso creo que es tan importante. Entonces, aprender, o sea, más bien reconocer nuestras fortalezas y nuestros límites, hasta dónde sabemos llegar, pues es parte de ser resiliente. Sí, que justo se conecta mucho con lo de la productividad, ¿no? Creo que todo, digo, todo se va conectando.
Sí. que justamente estos límites son los que nos ayudan a incluso tener la capacidad, la conciencia suficiente para la resiliencia. Ujú. Sí, saber hasta qué punto podemos y hasta qué punto no podemos solos, ¿no? Exactamente, exactamente, Pau Eh, Pau. el punto número 8, también, las personas resilientes, cuando tienen un problema, por encima de lo que sientan, se plantean opciones reales, ¿no? Y creo que aquí es que por mucho sufrimiento, dolor, angustia, incertidumbre, miedo, lo que sea que estés sintiendo a través de la dificultad o del problema, sabes poner por encima de eso las opciones reales para resolver el problema, ¿no? O sea, y em, aquí pues hay, o sea, podremos dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dos personas que pierden su trabajo, pierden su empleo. Entonces, una a lo mejor puede experimentar mucha ansiedad al principio, como mucha angustia, como un episodio así como de mucho descontrol emocional, pero por sobre de eso, una vez que se estabiliza, o sea, como que agarra la onda de qué fue lo que pasó, organiza un plan, pide ayuda, no sé, empieza a mandar currículums, o sea, como que empieza a tener como planes de acción para poder salir de esa situación, ¿no? Eso es una respuesta pues que es muy resiliente porque no negaste pues tu miedo, tu angustia, tu preocupación. Y a lo mejor con todo y eso, estás empezando a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Pero no te paralizas, sino que actúas, este, Exactamente. utilizas líneas o planes de acción. Y por ejemplo, otra persona a lo mejor también pierde su trabajo, pero a lo mejor al principio puede tener una visión muy optimista, ¿no? De que no, pues bueno, sí, eh, no sé, ya no estoy en ese trabajo, ya perdí mi empleo, X, Y. Pero bueno, voy a encontrar algo, no sé qué, pero no tiene estrategias, no tiene un plan, o sea, no se mueve. Ujú. Entonces puede tener a la larga muchísima más dificultad para adaptarse al nuevo estilo de vida, que está llevando, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo como muy, muy claro de qué es ser resiliente, o sea, a pesar de tu angustia, tu desesperación, pues la primera persona actuó, ¿no? Y dijo, bueno, pues lo Exacto. voy a dar por este lado, por este lado, por este lado. Y a lo mejor la otra persona, la segunda, parecía muy fuerte o parecía, no, todo lo tengo controlado, o sea, todo súper bien, pero en el fondo no actuó, no tuvo una estrategia para resolver el problema Ujú. y pues nada, o sea, se quedó ahí, ¿no? Exacto. Sí, creo que son dos procesos, ¿cómo decirlo?, distintos. Creo que no necesariamente, ¿cómo decirlo? Aunque un camino se ve más largo que el otro, o sea, como que se ve como mucho más rápido el afrontamiento de un lado que del otro. Ujú. Em, Creo que ambos son válidos. El chiste justamente es, ok, te quedaste un poco en el bache, o ok, te está costando, ¿no? Pero en algún momento tienes que salir de eso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y creo que eso también se puede conectar un poquito eh, Ahí sí, mucho. con que las personas resilientes, que es el punto 9, van aprendiendo a tolerar ciertas frustraciones, ¿no? Y bueno, creo que esto se relaciona un montón con la personalidad como muy perfeccionista, porque cuando uno es súper perfeccionista, pues poco tolera la frustración. Y entendiendo frustración como, pues como esa sensación que nace en ti, o sea, esa desesperación que nace cuando hay una diferencia muy grande entre lo que tú esperas y lo que realmente pasa, ¿no? Cuando como que tienes una expectativa súper rígida, súper estructurada, y cuando eso no sucede, pues como que te sientes súper frustrado, súper, no Sí. sé, agobiado. em, y bueno, pues obviamente creo que una persona que es resiliente, con el ejercicio de la resiliencia, o sea, poco a poco ir avanzando y siendo resiliente aquí y acá y así, pues va siendo un poquito más fácil tolerar la frustración, no porque no te frustre, porque al final te va a frustrar, pero
lo toleras un poco mejor. Entonces dices, bueno, sí, o sea, esto no salió como yo quería. em, pues no se dieron las cosas así como yo exactamente las pensaba, pero, pero creo que puedo tolerar un poco eso, aprender de ello y pues dar el paso y salir adelante. Exacto. Sí, justo creo que este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Esa tolerancia al malestar, a la Ujú, incomodidad, a la incertidumbre, al miedo, a todas las emociones que como seres humanos son, son tan difíciles, o sea, son con las que más pedimos, como decirlo, como tips, consejos de afrontamiento, porque son las que más nos cuestan sobrellevar, ¿no? Entonces, tener esa tolerancia a aguantar el madrazo, ujú, yo creo que va siendo de lo más importante dentro del mundo de la resiliencia, ¿no? Que digo, a ver, creo que esto es otra cuestión que no se nace con esto, sino se va trabajando y conforme va avanzando la vida, pues te vas volviendo cada vez más tolerante. Digo, también dependiendo de tu personalidad, de cómo afrontaste lo demás, pero usualmente, eh, o sea, te va dando herramientas de todo tipo, ujú. emocionales, no sé, incluso físicas, de todo tipo, ¿no? O sea, te va dando herramientas de afrontamiento para que cada vez también vaya siendo más tolerante, vaya siendo menos molesto, menos incómodo, ¿no? Y eso es parte de la resiliencia que vamos adquiriendo, que vamos, pues sí, o sea, como formando, ¿no? Claro. Sí, no, o sea, definitivamente. eh, pues algo que se ejercita también, ¿no? Y Sí, bueno, ya sí, por sí, sí. último, el punto número 10. em, las personas resilientes consideramos que también tienen una visión trascendental de la vida y de los acontecimientos, ¿no? Y creo que eso es porque conforme vas atravesando situaciones difíciles en la vida, vas entendiendo o va quedando en tu mente lo que realmente es importante. O sea, como que vas priorizando lo que en la vida de verdad importa. Ujú, Entonces, como que tienes una visión más grande que los problemas en sí. O sea, aprendes a mirar las cosas con una perspectiva como hacia lo eterno, hacia lo verdaderamente importante, o sea, lo trascendente, ¿no? O sea, lo trascendente que realmente es, pues lo que realmente es trascendente son cosas que en general no podemos comprar con el dinero. O sea, el hecho de acompañar a una persona que está sufriendo, em, entender que a lo mejor tu problema es muy grande y no porque lo minimices, ni porque no te duela, pero tener la visión de que también como tú hay otras personas que están sufriendo que a lo mejor también pueden necesitar de algún apoyo de tu parte. ujú, Entonces, como que cuando tenemos esa visión de trascendencia, la vida y los problemas los observamos como parte de un camino, o sea, no es como que, ay, aquí ya se acabó todo, sino que va siendo como una escalerita que sabes que tienes que ir subiendo con todo y los baches y las caídas y los tropezones hacia exacto, una meta mucho más grande que tú, o sea, algo que a ti te supera, ¿no? exacto. Y pues puedes tener una perspectiva más real de las cosas, porque a veces dices, no manches, yo me estoy ahogando aquí en un vaso de agua, y cuando volteas hacia otros lados y ves otras situaciones, dices, no manches, o sea, Sí, creo que tengo que tener un poquito más de perspectiva y salir un poco de este foco que tengo tan centrado en mí y salir y ver con perspectiva. O sea, al final, ¿qué sí, es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente es verdadero? Porque puedes estar, como dices, súper frustrada a lo mejor porque, no sé, tenés que hacer una actividad y no te salió. Y yo no digo que no te frustres, es natural, pero cuando lo ves desde una perspectiva trascendente, dices, bueno, es un pasito que a lo mejor ahorita no salió, pero va a salir eventualmente porque el objetivo está allá, mucho más grandote, ¿no? exactamente. Entonces, creo que eso es en lo que resumimos estos 10 pasos que consideramos pues importantes para una persona que es resiliente.
Exactamente. Y bueno, tenemos un plus. Este plus es el agradecimiento. Eso es Sí, vital, súper importante. De hecho, bueno, les comparto de mi parte. Eh, bueno, estos últimos meses han sido una locura en mi vida. Y eso lo voy a decir eso. Pero, pero a lo que voy con esto es que pues ahora sí que he tenido que ser muy resiliente. Y una de las cosas que más me han servido, y eso me lo enseñó demasiado mi papá, eh, es el ser agradecidos. O sea, claro. de verdad, diario, diario, antes de dormirme, agradezco lo que sea. O sea, empezando, o sea, si pon tú, si en mi día más catastrófico, digo, no tengo nada que agradecer. Digo, agradezco No, que pero tuve siempre hay. comida, agradezco que tuve comida, Sí, agradezco que estoy con mi papá, agradezco que veo a mis perros, agradezco lo que sea. Y, y cuando uno va haciendo como recuento de su día, se va dando cuenta que hay demasiadas cosas por las que agradecer. Y no por clichés, sino porque creo que muchas veces nos centramos demasiado en los problemas, en ujú. lo que no ha pasado, en lo que hay que resolver y no nos damos cuenta de lo que vivimos el día de hoy, del Sí, aquí y del totalmente. ahora. Entonces, creo que esto es otro de los puntos más importantes y claves para la resiliencia, porque en el momento que uno empieza a agradecer, empieza a fluir y empieza a ver todo desde el agradecimiento, Ujú. desde el wow. Yo, por ejemplo, digo, cada vez que tenemos episodio, que tenemos la oportunidad de grabar, todo, yo siempre digo, gracias vida, porque hoy me permitiste grabar. ¿Qué tal si por Sí, alguna extraña razón no tengo no se hubiera voz podido. o no se hubiera podido? Se quedan sin episodio, gente. Y, y justamente yo siempre digo gracias por permitirme grabar, o sea, porque pudimos grabar padre, reírnos, tener este podcast, ¿no? Entonces, y uno Sí, no dimensiona, uno ya lo toma como muy así de, sí, como no rutina, sé, ¿no? ajá, como rutina, así como, bueno, platicamos, no sé qué, luego yo edito, programo, bla, 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 luego ya sale el episodio, ya lo ven ustedes, pero en realidad todo ese proceso, si no lo decidiéramos hacer, si no, no, o sea, si no nos decidiéramos conectar, Pau y yo, no existiría el podcast, ¿no? Mm, mm. No escucharían algo que tal vez les funcione para toda la vida o algo que necesitan escuchar en el momento. Entonces, creo que eso es la base de todo, el agradecimiento, ¿no? Sí, no, totalmente. Y de verdad, o sea, creo que a ver, a todos los que en algún momento escuchen este episodio, de verdad yo les prometo desde mi experiencia, o sea, de los momentos más duros o difíciles o depresivos, si quieren verlo así, que he tenido en mi vida, eh, creo que una de las cosas que más me ha salvado es agradecer. Ujú, O sea, y así como, pues como experiencia así propia, ¿no? O sea, cuando fue todo el tema de la pandemia y que nos encerraron a todos y que se hizo un mega caos, igual en el hospital donde yo trabajo, pues fue un hospital que se volvió un hospital COVID, o sea, ujú, lo único que se veía eran pacientes con COVID porque ya eran tantos que pues ya no había otra cosa que atender, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que como que yo vivía así como en piloto automático, o sea, estaba así como fuera de la realidad totalmente. Pues igual como mecanismo de defensa, ¿no? O sea, yo le atribuyo a que pues yo estaba viendo tanto dolor y tanta angustia y tanta desesperación y tanto miedo porque pues era cuando todo el mundo estábamos así que, ay, no manches, te vas a morir, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí. cuando en los hospitales entrábamos así con trajes de astronautas y cosas así, y pues yo, o sea, veías tu miedo, veías el miedo del paciente, veías el miedo del doctor, veías el miedo de tu compañero y decías, Sí, "Ah", sí, sí. sí. Y justo como que una de las cosas que justamente en la terapia, después de ese episodio tan estresante en mi vida, empecé a trabajar fue literalmente una bitácora, o sea, un diario de agradecimiento. O sea, llegaba y escribía, fue mi tarea terapéutica. O sea, llegaba y escribía porque estaba agradecida ese día. Y de verdad no saben cómo me regresó a la realidad. O sea, yo decía, no manches, o sea, es que hasta el café de la mañana, así, tomar tu taza de café y olerlo y decir, ah, qué rico Sí, café. O sea, y hasta eso lo llega, anotaba, de veras, se los prometo. Y me ayudó exacto. muchísimo, muchísimo. Y llega un punto que hasta eso lo agradeces, o sea, Sí, no, y no lo agradeces de dientes para afuera. O sea, yo,
Bueno, también un poco, es que, bueno, aquí la gente no tiene mucho contexto de mi libro, pero también con esa intención lo hice, o sea, de, Sí, son preguntas de tu día a día, de todo, es comercial y no, pero a lo que voy no es tanto eso, sino como a sí, la de parte hecho, de hacernos conscientes, o sea, eh, yo cuando empecé a redactar ese libro, cuando empecé a escribir las preguntas, yo de verdad hice un sí, ejercicio de, ok, en el día, ¿qué puedo agradecer? ¿En qué me puedo fijar de mí? No, pues en cómo me vestí. Entonces, ok, entonces un día que te preguntes, ¿te gustó cómo te vestiste? ¿Te pondrías algo diferente? Y sí, así fui construyendo, o sea, y son cosas que van como base en el agradecimiento, o sea, totalmente, y también en decir, esto me gustó, esto no me gustó, lo puedo cambiar y justo ahí también lo digo, no existe el hubiera, pero sí existe el hacer las cosas diferentes al día siguiente. Entonces, claro, si tú en tu bitácora, entonces que, oye, agradezco el café, aunque le puse mucho azúcar, entonces ya lo aprendiste, ya lo tienes ahí, entonces al día siguiente no le pones tanta azúcar. O, ujú, o no te pones la sudadera que no te encantó cómo se te veía. O se te olvidó saludar al policía de la entrada. sí, Entonces, al día siguiente dices tú, ahora sí me voy a fijar en saludar al policía de la entrada, porque tal vez el policía de la entrada va a agradecer que te hayas fijado y que hayas tenido ese gesto con él, ¿no? Entonces, sí, sí, todo esto va siendo un círculo de la resiliencia, del agradecimiento, y todo eso nos va a ayudar, pues sí, psicológicamente, como mucho en nuestra salud mental, que es la base de, pues, de todo esto. sí, sí, definitivamente creo que ese es un super plus, o sea, las personas que son resilientes Ujú, aprenden o aprendemos a agradecer. Y digo, aprendemos porque pues todos estamos en este proceso, ¿no? O sea, ujú, a todos nos pasan cosas duras, a todos nos pasan cosas felices, pero, o cosas buenas, pero bueno, el chiste es aprender a bailar con eso en la vida, ¿no? exactamente. Sí, pues sí, ahí todos vamos, y creo que en cierta manera, pues todos vamos improvisando un poco, un poco Sí, mucho, ¿no? también. Sí, Entonces, creo que pues, es parte de, o sea, es parte de esta vida. Da tantas vueltas, hay tanto cambio y todo, que lo mejor que podemos hacer es agradecer. Yo siempre claro. agradezco y digo, ya vida, ya, lo que sea. Sorpréndeme, te quiero mucho, me sacas canas verdes a veces, Sí, pero aquí estoy y no puedo, o sea, no, me encanta. Hasta lo difícil es un reto. sí, exactamente, Y ¿no? eso es Entonces, como parte que de... verlo con perspectiva, pero Sí. pues bueno, así es Sí como es. o sea, como concluimos esta parte. Así que ahora para cerrar, Ana Mars, Para adelante. cerrar, entonces recordarán que les pregunté algo al principio. Entonces, el día de hoy, más que una conclusión, que creo que ya la, ya la tuvimos con lo del agradecimiento, entonces, ¿qué responden ahora? ¿Se nace resiliente o se construye? Y yo, ahí la dejo. Ahora sí, música de suspenso. Ten, ten, Tan, tan, ten, 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 tan. ten, ten, ten. Bueno, pero Sale a ver, Anabela. sale Anabel atrás así. Pero sí, quiero que se queden con esta pregunta. Creo que tiene de las dos. O sea, creo que podemos tener desde siempre cierta capacidad de, dependiendo de personalidad, cultura, etcétera. Sí, Em, pero bueno, no les voy a dar la respuesta. Pónganlo en los comentarios. Piensen, comenten qué piensen. em, y pues sí, quiero que se queden como con esto, ¿no? Regresando un poquito al principio, como desde qué hicieron para salir adelante de esta situación, con cuántas de estas características se identificaron, o alguna les sorprendió que fuera como parte de la resiliencia, porque digo, no que no la conocieran, creo que todos hemos pasado por todos estos puntos,
pero no siempre lo relacionamos directamente con cierta cosa positiva como la resiliencia, o sea, cierta cosa que dices tú, no manches, o sea, es como de, soy resiliente, o sea, sí soy resiliente, ¿no? Muchas veces lo Claro, vemos como golpes de suerte o como cosas que pasaron y no las dimensionamos como de, no mames, o sea, me fue bien, ¿no? O lo pude sacar adelante, ¿no? Entonces, que se queden, pues, principalmente con eso, ¿no? Su conclusión, y yo, ¿cuántas tuvieron? Yo nunca, nunca. No, pero sí, cuenta pues sí, que se fortalezcan también con estos puntos y que se los lleven, pues un poco como parte del agradecimiento, ¿no? Oye, hoy hice esto bien, hoy me pasó esto, hoy de este punto, mira, me vi cabrón haciéndolo, ¿no? No sé, lo que sea. Creo que eso claro. es lo que podemos, con eso podemos cerrar el episodio. Entonces, y o se nace o se es así. Se nace, Pero se es, sí. se ejercita. ¿Ustedes Hmm, qué opinan? de todo Cuéntenos, un cuéntenos poco. también cuándo, o sea, qué situaciones han sabido ser resilientes, qué les ha funcionado. Ujú, también, Todo, algún todo punto que nos cuenta. haya faltado, seguramente hicimos resumen, pero igual y ustedes tienen algún muy buen punto que compartirnos, que compartir aquí a la audiencia de analizando. Y pues Así es, amigos. así es, Y pues gente. bueno, vamos a terminar Episodio. pues igual, nuevamente pues por agradecer un poquito que estén aquí, que nos escuchen, que nos comenten. La verdad Así es. nos emocionaría mucho saber Sí, su forma de pensar. Y pues nada, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, ahora ya en Spotify también. sí, ya, gente, se las debía. Pero sí, ya estamos en Ya estamos ahí. Spotify, en Bye. TikTok. Ya pueden encontrar videos cortos sobre los episodios. Entonces, cada vez hay más contenido, cada vez pueden encontrar como más ideas, o sea, dentro de todo el episodio, también van a encontrar en TikTok pequeños fragmentos de cosas que les pueden llegar a interesar, que puedan guardar, compartir, pues lo que sea, ¿no? Entonces, ya vamos expandiéndonos, Pau Pau, ahí por Sí, todos lados, pero más que nada, este podcast es para ustedes para que así les es. sirvan, para que guarden lo que les sirva como consejo, como mentalidad, como, no sé, lo que sea, para reírse de nosotras. También se vale, También, amigos, no pasa nada. Pero no me sobre enojo. todo, pues, algo que les haya servido, que a lo mejor nunca hayan reflexionado y ahora digan, sí, tiene razón. Pues bueno, cuéntenos, Exactamente, síganos, estén al pendiente, de nuestras redes sociales. Y así pues nada, es. una vez más, un episodio más de Analizando. Analizando. Un gusto, Ana Nos Mars, falta un ringtone. ya sé. Ay, Bueno, un habrá que gusto, trabajar Pau en esto. Pau. Sí, Pero un bueno, saludo. un saludo y una despedida. Hasta la próxima, hasta el siguiente episodio, Adiós, amigos. Pau Pau. Un gusto. Bye.